Ok, ya estamos grabando. Buenos días o buenos mediodías, o dependiendo de donde estén, o a qué horas estén viendo el video. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, psicólogo lovers. Aquí tratando de matar el aburrimiento y tratar de pasarles información importante a manera de refresco para todos aquellos practicantes que están con nosotros en la UNE. O aquellos estudiantes que tal vez quisieran echarse un clavadito en el video, o para cualquier persona de manera de cultura general que crea que le pueda servir, ¿verdad? Me pidieron hablar sobre psicología infantil. Voy a tratar de abordar un poquito de historia y también un poquito de manera general lo que es la psicología infantil. Entonces, pues cuando hablamos de psicología infantil, hay bastantes autores, bastantes, porque tiene una historia muy amplia. Desde desde John Luke, Jean-Jacques Rousseau, espero haberlo pronunciado bien, Fray Martín Sarmiento, Melanie Klein, Anna Freud, Jean Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. Es una historia muy amplia porque realmente la curiosidad hacia la investigación en el campo de infantil no solamente se remonta a cuestiones psicológicas previamente en el sentido de entender la conducta de los pequeños, de los niños, sino también en el sentido educativo. Sin embargo, la psicología infantil se establece como campo de investigación sistemática por ahí del siglo XIX, XVIII, en la publicación en 1882 de El alma del niño de Breyer. Sin embargo, sus raíces se pueden rastrear desde la edad clásica, desde el humanismo y la medicina renacentista, y a través de las obras pedagógicas de Comenius y John Locke en el siglo XVII. Realmente la psicología infantil tiene un gran pasado por el siglo XVII, XVIII, como mencioné, también obviamente XIX. Primeramente con una necesidad en cuanto a la enseñanza, el estudio. Básicamente esa era una de las necesidades principales. En la obra de John Locke, Some Talks on Education, había propuesto como objetivo la formación de un nuevo tipo de ciudadano a través de una forma radical de cambio en los estudios, ¿no? Sin embargo, un paso decisivo en la explicitación de la necesidad de conocer la infancia como condición de eficacia pedagógica fue la publicación de Rousseau, del Emilio, así se llama, es un tratado filosófico, donde la infancia parece caracterizada como un mundo diferente al mundo de los adultos, y su desarrollo de forma natural en relación o en su interacción con el entorno, con el medio ambiente. Entonces ahí estábamos viendo un poquito o ya se empieza a ver un poquito más de la relación que tienen los niños con el entorno, ¿no? Entonces, sin embargo, ya es mucho más adelante cuando obras de Ball, en la obra de la realización de diarios observacionales, es donde precisamente se da por conocer el mundo de la conducta infantil, un poquito más como un preludio y bueno, podemos seguir hablando de autores, Fray Martín Sarmiento, pero ya en el campo psicológico, entrando como materia en psicología, ya tenemos pues, aportaciones de Melanie Klein, Anna Freud, Jean Piaget con su teoría constructivista del desarrollo, las famosas 4 etapas, ¿no? Las etapas que si no las recuerdan, vamos a tratar de repasarlas, que es precisamente la etapa número 1, de los 0 a los 2 años, la sensoriomotriz; la etapa número 2, la preoperacional, que es precisamente de los 2 a los 7 años; la número 3, la de operaciones concretas, y la de 7 a los 12, y la número 4 es la etapa de las operaciones formales, a partir de los 12 años en adelante, la etapa adulta. Esto es una manera la forma de ver, según la opinión de
lo que pudo observar Jean Piaget, ¿verdad? Pero bueno, para no acabarnos el video hablando de pura historia, vamos a entrar un poquito en detalle respecto a qué es lo que es psicología infantil. Bueno, ¿qué es la psicología infantil? Bueno, si entendemos lo que es psicología como el concepto, como el estudio de la conducta y de la mente humana, pues podemos entender que es psicología infantil similar, pero en niños. Prácticamente se basa en diferentes técnicas y métodos para poder ayudar a los niños en sus problemas de conducta, problemas emocionales, y así pues poderlos sacar adelante, ¿no? Que puedan integrarse de una manera apropiada y puedan tener un desarrollo cognitivo apropiado, y también un desarrollo emocional, evidentemente, ya que es una etapa donde los niños son como esponjitas, absorben todo, pero también hay que ver qué es lo que van a absorber ellos, ¿no? Entonces, es muy importante proveerles de herramientas en su desarrollo. No basta nada más con criar a los niños nada más por cuestiones de alimentación, vivienda, techo y demás, ¿no? También hay que proveerles hay que satisfacer ciertas necesidades de los niños, las cuales, como ya mencionamos anteriormente un poquito en la historia, son distintas del mundo de los adultos. En los adultos pues ya tenemos una apariencia, una vida un poquito más completa, un poquito más llena, y tenemos que empezar a defendernos del entorno de una manera distinta en la que el niño está aprendiendo a interactuar con el entorno. Si bien es cierto, nunca terminamos de aprender, ¿verdad? La vida es un constante aprendizaje. Sin embargo, en el caso de los niños, por las cuestiones en cómo se va desarrollando su cerebrito, se va desarrollando sus capacidades cognitivas, sus capacidades emocionales, es muy, muy importante entender las etapas en las que están los niños para así tratar de proveerles los ejercicios cognitivos, el juego, a final de cuentas, necesario, y el aprendizaje necesario para que adquieran las competencias y precisamente pueda desenvolverse apropiadamente con el entorno y pueda desarrollarse de una manera sana y una manera de inteligencia emocional, que es muy, muy importante la inteligencia emocional en los niños, que se pueda desarrollar apropiadamente, ¿ok? Bueno, en cuanto a ya entrando en terrenos de la psicología, obviamente tenemos que entrar en terrenos de la psicoterapia infantil. ¿Cuál es la diferencia entre la psicoterapia infantil y la psicoterapia en adultos? Bueno, primero que nada, el enfoque, la forma en cómo manejas como terapeuta el trabajar con pequeños. Definitivamente no vas a sentar a un niño de 4 años a que te ponga a platicar sobre su vida, qué es lo que le aqueja y cuáles son las necesidades y sus metas aspiracionales y todo lo demás. Pues, evidentemente que no, lo vas a aburrir, y pues definitivamente el niño no tiene todavía desarrolladas ciertas facultades como para poder tentarse a tener una charla debido a eso. Sin embargo, lo que se utiliza muchísimo en la psicoterapia con niños es el juego. Final de cuentas, las características principales y distintivas de la psicoterapia en niños consisten en 3 elementos fundamentales. El número 1, ya mencioné, es el juego como elemento clave. El juego es de vital importancia, ya que es de la manera en que los niños exploran el mundo. Para ellos, jugar es aprender. Y de hecho, y no es que ellos lo planifiquen de esa manera, que voy a jugar para aprender. No, simple y sencillamente son curiosos natos. Como por ahí decía, creo que es Carl Sagan, decía que justamente los niños nacen siendo científicos. Es decir, ellos nacen con una curiosidad tremenda que les permite querer interactuar con casi todo lo que ven. Entonces nosotros como adultos les ponemos reglas, límites y lineamientos. A final de cuentas, estas reglas y límites no son para prohibir al niño, sino es tratar de evaluar si corre o no corre riesgos a través de determinadas interacciones o distintas interacciones. Es decir, no lo vas a poner a jugar con una pistola o algo por el estilo, evidentemente que no, pero sí vas a tratar de darle ciertas pautas de libertad para que el niño pueda explorar y entender el entorno. Y muy importante, compartir contigo esa parte. El punto número 2 dentro de las características principales
es precisamente la implicación de los padres. Estoy hablando en psicoterapia aquí. Quiero aclarar que estoy hablando aquí en psicoterapia, la implicación de los padres, las cuales como terapeutas nosotros vamos a tener que estar teniendo muchísima interacción, no solamente porque son menores de edad, sino también porque por algunos momentos, por cuestiones de estrategia, por cuestiones de la propia psicoterapia o el del enfoque, vamos a tener que tener sesiones mixtas con la participación de los padres, ya sea a través de juegos, para que los padres puedan ver cómo se desenvuelve el pequeño, pero también poder ver qué podemos aplicar en casa, porque evidentemente pues en sesión solamente son 45 minutos, una hora, dependiendo cómo lo maneje cada quien como terapeuta de manera particular, pero generalmente una sesión a la semana no es suficiente, se requiere de un trabajo constante y por lo tanto se requiere mucho del trabajo en casa y es muy importante tener interacción con los padres. Y evidentemente dentro de este rubro pues tenemos lo que es informar a los padres los avances, algunas situaciones que estemos viendo, situaciones de alarma, de alerta, en las cuales tengamos que hacer énfasis a los padres o quizás recabar información por información que nos proporcione el niño, es a través del juego, quizás a través del diálogo. Si bien es cierto, el juego es la punta de lanza fundamental para la terapia con niños, no está peleado con el hecho de que también se pueda tener a veces interacciones de diálogo con ellos, pero también depende mucho de la edad y depende también mucho la forma en cómo se desenvuelva el pequeño. No lo vas a poner a hablar, definitivamente si el pequeño no es muy dado a hablar, tienes que empezar a tener la capacidad para poderte ganar su confianza, exista una química, y ahí es donde el terapeuta necesita una serie de habilidades para poder tirarse al piso con el niño a jugar si es necesario. Tratar de no ser tan invasivo, respetar su espacio. El niño siempre te marca un espacio, él te va a decir cuándo está listo para que tú te acerques. Existen muchas formas en cuanto al lenguaje corporal donde el niño te dice que todavía no está listo para interactuar contigo. Ahí nos ayuda también mucho los padres, pero también es importante que el pequeño aprenda a interactuar con el terapeuta, pero también es más importante que el terapeuta aprenda a leer al niño, por decirlo de alguna forma, para que sepas cuándo es que te puedes acercar de tal manera que puedas tener una interacción un poquito más profunda con el pequeño a punto de que ya lo puedas dirigir un poquito, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Otro del tercer punto estaba poniendo 4, el tercer punto de los distintos niveles, son los distintos niveles de objetivos. ¿A qué significa esto? Los distintos niveles de objetivos precisamente es, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la demanda que tienen los padres. Generalmente son los padres que vienen y saben que mi hijo tiene esto, ¿ok? Y estoy teniendo dificultades de comportamiento con él, ¿ok? Esas son las expectativas y el motivo de consulta por el cual llegan generalmente los padres con los pequeños. Sin embargo, también hay otra necesidad, que es la necesidad del pequeño, la cual puede ser diferente de la necesidad de los padres. Pueden ser necesidades emocionales, pueden ser necesidades de atención por parte de los padres, no lo sabemos. Quizás los padres están por un proceso de divorcio y evidentemente esto está afectando al pequeño y los padres no lo saben o no lo quieren asimilar. Pero es muy importante también ver, esa es la diferencia entre objetivos. Hay distintos niveles de objetivos, hay discrepancias entre la necesidad del pequeño y la necesidad de los padres. Entonces tenemos que buscar de qué manera podemos subsanar ambas, siempre y cuando podamos unificarlas de tal manera. Y ya parece muy importante el punto número 2, la implicación de los padres dentro del proceso psicoterapéutico. Y bueno, estos son los 3 puntos fundamentales. Quizás pueda haber un poquito más, pero casi por lo general serían dentro de estos mismos rubros. Y quisiera meterme un poquito en la parte del terapeuta, en su interacción con el pequeño. Hace rato mencionaba sobre las capacidades o las cualidades que debe tener un psicoterapeuta infantil. No cualquier persona que sea psicoterapeuta tiene las facultades para poder interactuar con los niños. O sea, esas facultades se aprenden, se potencian, algunos que ya las tienen se potencian, se aprenden, se adquieren a través del entrenamiento clínico
y el tratamiento constante con los pequeños. Entonces, no, es un mundo distinto de psicoterapia, por decirlo de alguna forma, y se requiere de ciertas habilidades que distan mucho de la psicoterapia con adultos. Um, Técnicamente, mucha gente dice que tenemos que bajar al nivel de los pequeños. Yo lo pongo al revés, yo digo que hay que subir al nivel de los pequeños porque es muy, muy complicado salirte de tu rol de adulto, de tu rol protector y tratar de ayudar a un pequeño. Entonces lo primero que tienes que hacer es entender su mundo, tratar de entender cómo ve el pequeño su mundo, cómo interactúa con el mismo y en función de eso tratar de hacer todas tus anotaciones posibles, tus observaciones y demás. Para que tú puedas tener una información más amplia y a través de las dinámicas de juego podemos establecer un poquito más el punto de donde queremos llegar, ¿no? Hay, en cuanto a terapias de juego, pues podemos establecer escenarios, podemos establecer escenarios de contexto seguro, en los que los niños pueden expresarse, pueden ser ellos mismos, están en su hábitat, por decirlo de alguna forma. Y hay dos tipos de modalidades o técnicas de terapia de juego, la terapia de juego dirigida y la terapia de juego no dirigida. La terapia de juego dirigida, bueno, el propio nombre lo dice, el terapeuta dirige al pequeño. Vamos a jugar a esto, estas son las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo general este tipo de técnicas de juego tienen como función la observación. Es que como tenemos por ahí probablemente quizás una hipótesis, es decir, ¿sabes qué? Dadas las características y dada la información que me proporcionan los padres, posiblemente el niño no pueda reaccionar apropiadamente a este tipo de dinámica de juego. Bueno, vamos a tratar de probar esta información a través de este tipo de dinámicas y así podremos identificar si es plausible que el niño pueda trabajar en esta dinámica, si el niño sabe seguir indicaciones, sabe seguir instrucciones, si de plano respeta figuras de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos, estos son solamente unos ejemplos, ¿sabe? Que se me vienen aquí al vapor, pero realmente puede ser más amplio el tipo de terapia de juego no dirigida. Y pues obviamente tenemos la otra parte de terapia de juego, que viene siendo la terapia de juego no dirigida, que esta es más libre, el niño se expresa abiertamente, observamos, e igual, la observación, el punto fundamental que tenemos como terapeutas, pero aquí tenemos en un ambiente controlado, es decir, dentro del consultorio, podremos ver si el niño cómo interactúa con los juguetes, qué juguetes le estamos colocando ahí, qué tipo de juegos hay, cómo interactúa con los mismos, si interactúa, si no interactúa, si es cohibido, si se reprime, si es hiperactivo, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental en la terapia del juego no dirigida el no, pues porque no me lo dicen, no dirigir tanto al pequeño y dejarlo ser. Esto también depende también para qué momento en las sesiones de psicoterapia vas a utilizar este tipo de dinámica, ¿no? ¿Ok? Y bueno, realmente en edades pequeñas, preescolar, chiquitos, niños muy chiquitos, pues tendemos a utilizar juegos como la plastilina, los puzzles, los bloques, dramatizaciones básicas, por ejemplo, personificaciones de tipo teatro, muñecos, etcétera. Entonces, a través de ellos, de juguetes, muñecos, ellos pueden expresar muchas de las cosas que nos están tratando de decir o comunicar, o muchas de las veces de forma inconsciente repiten ciertos patrones generales que hay en casa y podemos observarlos a través del juego. Entonces de ahí podemos identificar quizás problemas fuertes como abuso sexual, violencia, quizás dificultades para socialización, expresión de emociones, etcétera, etcétera. Muchas cosas podemos observar. Hay diferentes tipos de juegos, hay diferentes tipos de muñecos, hay diferentes tipos de técnicas dentro de las mismas dinámicas de juegos que nos pueden servir para ciertos objetivos específicos bajo ciertas sospechas, ciertas hipótesis, conjeturas que podamos tener ahí. Entonces eso nos puede ayudar bastante.
Bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Pudiera quedarme a hablar sobre psicoterapia de niños. Es un tema muy, muy amplio, pero quise darles un pequeño resumen de lo que básicamente es, bueno, en cuestión de la historia, en cuestión de lo que se maneja con los pequeños. Sabemos muy bien que la demanda en cuanto a la psicología tiene mucho que ver con los niños. Muchas de las veces podemos decir que los padres, no me quiero ir sin decirles antes lo siguiente, muchas veces los padres son los que tienen el problema, o generalmente son los que tienen el problema. Entonces, y esto no es por echar a los padres, sino simplemente voy a tratar de explicar, sino que en detalle hay problemas en el hogar, hay problemas de comunicación entre pareja, los padres, y lógicamente el niño reciente son muy sensibles en esta parte, pero no tienen el lenguaje para comunicarse apropiadamente, para poder comunicarse con sus padres, eh, y, y lógicamente empiezan a presentar una serie de conductas, de comportamientos, pensamientos, emociones que empiezan a tener repercusión en su vida cotidiana, ¿no? En el ámbito escolar, en el ámbito social, en el ámbito del juego, el aprendizaje, entonces en su avance cognitivo. Y bueno, muchas de las veces, como yo he mencionado a varios de ustedes, practicantes, estudiantes de psicología, que muchas de las veces los padres nos traen el niño como si fuera el síntoma. Es decir, aquí está mi síntoma, el niño tiene todos los problemas del mundo según los padres, pero realmente cuando empiezas a analizar la historia, empiezas a ver la información que te da el pequeño a través del juego, a través de un poquito de diálogo, a través de las entrevistas con los padres, empiezas a percatar que mucho de la causa raíz viene por parte de la familia, del entorno familiar. Hoy por cuestiones de la pandemia, pues podemos decir que vaticinamos un poquito más muchos casos de índole infantil, de conducta, comportamiento, porque evidentemente se salen del esquema, se salen del rol, y los padres a veces sin mala fe, sin mala leche, evidentemente, no es por cuestión de que sean malos padres, sino porque simple y sencillamente nadie nace con un manual de instrucciones sobre cómo manejar el desarrollo de un niño, ni siquiera nosotros los psicólogos tenemos ese manual, pero lo que sí es importante es que todo lo que hay en el entorno afecta al pequeño. Así como nosotros los adultos, todo lo que hay en nuestro entorno también nos afecta. Entonces, no hay razón para no pensar que a los niños también les afecte lo que hay en su entorno principal. Lo que pasa es que pensamos, como adultos, estoy hablando ya como persona, no como psicólogo, pensamos que por el simple hecho de que pasan los años, el niño va a ir adquiriendo habilidades de forma automática, como si fuera una actualización de computadora de Windows, ¿verdad? Que pasa cierto tiempo y empieza a actualizarse por sí misma. No, no es así. Los niños no bajan de la nube actualizaciones. Los niños tienen que tener interacción con el entorno, tienen que tener un entorno sano y tienen que tener ciertas libertades para poder trabajar ciertas habilidades y poder tener ciertas facultades. Una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar con los padres es precisamente motivar, sobre todo la curiosidad de los niños. Motivar la curiosidad de los niños implica precisamente orientarlos y conducirlos a que sigan jugando y sigan interpretando el mundo a través de su exploración. Obviamente con la vigilancia constante de los padres, y con vigilancia constante no me refiero a que estén detrás de ellos, sino que sepan lo que están haciendo, con qué están jugando y en dónde están jugando, para así minimizar los riesgos que evidentemente, como todo padre, pues lógicamente tienen esa preocupación, ¿verdad? Sin embargo, tampoco es como para tenerlos amarrados con correa, casi, y con muchas prohibiciones. Entre más libertades tenga un pequeño, con ciertos límites y lineamientos donde no se ponga en peligro su integridad, el niño puede crecer, tiene altas posibilidades de crecer muy sano, ¿no? Entonces, con interacciones sociales sanas, juego sano, descubrimientos. Una de las cosas que me gusta decirle también a los padres es que
se comuniquen mucho con sus niños, pero no solamente en el típico caso de que cómo estás, cómo te fue de la escuela, cómo te fue en el kinder, o sea, eso ya lo sabemos, o sea, nos va a decir bien, malas. Los niños siempre quieren tener una comunicación con los adultos, con los padres, de querer comunicar lo que ocurre en su día a día. Y muchas veces los padres, por estar atareados, por estar haciendo de comer, por estar en el trabajo, por hacer mil cosas o porque están cansados, no les prestan esta debida atención que se requiere. El niño, una atención de 5 minutos, 5 o 10 minutos, que lo único que quiere el niño es expresar lo que vivió en su día a día. Y si este ejercicio no se hace a diario, pues después va a llegar a la edad de la pubertad, donde el niño no va a confiar en nosotros, no va a confiar en los adultos, no va a confiar en los padres, no va a tener esta comunicación. Y después cuando los padres vienen y nos traen a terapia y nos traen al adolescente, es que no me puedo comunicar con mi hijo. Pregunto cómo está, le pregunto esto, le pregunto aquello, y digo, bueno, ok, está perfecto, quieres comunicarte con tu hijo, pero ¿quién en su sano juicio quiere comunicarse con alguien que solamente lo está cuestionando, como si fuera un cuestionario, ¿verdad? Que te está diciendo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Y qué más hiciste? ¿Y qué te cargaron de tarea? ¿Y qué hiciste? O sea, lógicamente no es una charla muy interesante, que digamos, ¿ok? Entonces, perdón, es obvio que evidentemente este tipo de comunicación no es una comunicación bidireccional. ¿Qué significa comunicación bidireccional? Como decimos en el rancho, toma y daca, es decir, yo proporciono información, tú me proporcionas información, pero son información personal, cómo me fue en mi día a día, las cosas que me gustan, las cosas que pienso, de una forma natural, no se necesita ni siquiera ensayarla, es algo natural, es algo que debe de fluir de manera natural, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo expreso, mis emociones, mis sentimientos, mi día a día, el juego de los niños, etcétera. Es algo que debe de existir y que hacemos con otras personas, pero a veces es muy difícil hacerlo con los propios hijos porque van creciendo y no entendemos en el momento en el que están, la etapa en la que están. Creemos que siempre son chiquitos o que queremos ya que crezcan y que sean adultos, entonces es muy complicado. Tenemos que entender en qué etapa están para poder subir hasta a su nivel, poder estar a su nivel. Entonces mencionaba lo de la curiosidad. Una de las cosas que yo recomiendo hacia los padres es precisamente, además de alentar la curiosidad, que cuando el niño venga a querer expresarnos, comunicarnos algo, que hayan descubierto, que hayan, wow, para ellos, porque pues, para ellos es un descubrimiento y nosotros recibirlos como tal. O sea, realmente los padres les recomiendo bastante que pongan atención en ese momento. Esos momentos son claves. Los niños te dicen, hoy descubrí por qué la Tierra gira alrededor del Sol. O yo hoy descubrí que soy nuestro Sol es solamente una estrella de miles de millones de estrellas que hay en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que prestarle debida atención. Después viene la etapa de las preguntas, que los niños son muy preguntones y a veces los adultos no tenemos todas las respuestas, evidentemente, y no hay ningún problema en no tener respuestas. El niño no te va a juzgar por no tener la respuesta. Lo que se recomienda en este tipo de casos, cuando los padres no tengan una respuesta a una pregunta, porque hace cada pregunta a los niños que te dicen por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul, por qué el sol brilla, etcétera, etcétera, qué tan alto es arriba. Entonces son muchas preguntas que a veces como adultos decimos, está bueno, mijo, váyase para allá, no me haga perder el tiempo, o le echamos una mentira. Entonces no es recomendable eso. Yo lo que recomiendo es procurar, al seguir alentando la curiosidad del niño, decirles, pues sabes que no tengo muy buena pregunta, no tengo respuesta, ¿qué te parece si lo investigas en internet? O mejor aún, ¿qué te parece si lo investigamos juntos? Evidentemente sabemos que no siempre los padres tienen el tiempo para sentarse a ver internet con sus hijos, pero se recomienda que por lo menos les enseñen a utilizar apropiadamente estas herramientas sin excesos, porque tampoco recomiendo que los niños se lo pasen todo el día, definitivamente que no. Pero si van a utilizar este tipo de herramientas, que sean herramientas que les sirvan para explorar el mundo. Entonces, y decirles a los pequeños, oye, ¿sabes qué? Investígalo. Y cuando encuentres una respuesta, ¿qué te parece si me la compartes? Entonces ahí estás
creando este diálogo, estás creando este tipo de comunicación bidireccional que tanto se requiere, tanto a temprana edad como a edad más adulta, evidentemente. Entonces, lógicamente, dentro de las posibilidades del niño, obviamente hay niños que son más chiquitos, que son más dependientes, pero cuando van creciendo, lógicamente tienen que ir a aprender a explorar el mundo y no podemos estarles llenando de desaires, de, de mentiras, diciéndoles mentiras de información falsa. Si no tenemos información, pues no hay ningún problema. La honestidad, también la humildad para con nuestros hijos, con nuestros pequeños, son muy importante, y como terapeutas es algo que también podemos, no digo que enseñar a los padres, sino que podemos sugerir para que puedan utilizarlo como una herramienta de trabajo de forma dentro de la psicoterapia, porque como mencioné anteriormente, los niños aprenden jugando. Entonces, bueno, esto voy a cerrar. Les digo, puedo seguir hablando mucho sobre el tema de los niños. Obviamente hay otras facetas como en temas más especializados, lógicamente, como por ejemplo el Asperger, trastorno oposicionista desafiante, el TDAH, etcétera. Pero bueno, eso quizás lo dejemos para después. Por el momento quería abarcar de manera global, hacer una serie de sugerencias, comentarios respecto a este tema, un poquito de historia, un poquito de los puntos fundamentales que se manejan en psicoterapia con niños. Y bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Por lo pronto les agradezco. Y bueno, nada más para informarles que pues, nos están remodelando la clínica, así que me tuve que venir para aquí, para el área de nutrición. Así que aquí estamos grabando, y pues con mucho gusto seguiré grabando videos para todos ustedes a medida de las posibilidades y a medida del tiempo, para así, con diferentes temáticas que creo que puedan servirles para no estarnos oxidando después de estar tanto tiempo sin actividad en clínica, ¿ok? Les mando muchos saludos, cuídense mucho, perdón, disculpen mi dicción, no soy muy bueno hablando frente a una cámara, como se podrán dar cuenta, pero la intención, pienso yo, que es lo que cuenta, y esperemos ir mejorando conforme vaya avanzando el tiempo. Así que cuídense mucho, bastante en esta pandemia, sigan todas las medidas de precaución, y si tienen que seguir trabajando, pues como ahorita pues, ya estamos en la etapa de la nueva normalidad, pues bueno, sigan con mayor rigor las medidas, cuídense bastante. Si no tienen necesidad de salir, pues no lo hagan, y si lo tienen que hacer, pues sigan todas las medidas precautorias para poder evitar ser blanco del COVID, del coronavirus, ¿ok? Reitero mis saludos, cuídense mucho y espero verlos dentro de poco. Bye bye.